Hola, soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 33 del curso de React.js. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda a su posicionamiento y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. En el video anterior comenzamos a desarrollar nuestro segundo ejercicio, que va a ser un CRUD, pero ahora hacia una API, ¿no? En el video anterior hicimos justamente la construcción de la API falsa con la ayuda del paquete JSON Server. Ahora, en este video, recuerda que para hacer esas peticiones hacia la API falsa necesitamos nosotros crear peticiones Ajax. Entonces, para no estar repitiendo el código de hacer una petición Ajax, independientemente de que lo hagas con con el objeto XML HTTP request, con fetch o con librerías como Axio, suele ser muy repetitivo. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente crearnos un helper que nos pueda, de una manera más óptima, preparar el código para que simplemente nosotros hagamos la petición a la URL, le indiquemos el verbo, las opciones y nos devuelva ya sea la respuesta o el error que haya existido a la hora de hacer esa petición. Entonces, vamos a hacer lo que yo en mi stack de estructura de carpetas considero los helpers. Un helpers es, mientras que un componente es un código que pues tiene parte visual, ¿no? Código HTML, código CSS y parte funcional, código JavaScript. Un helper quizá es una función que te ayuda a resolver una tarea como un componente, pero que quizá no tiene, digamos que es más de lógica abstracta que de UI. Por ejemplo, imagínate que estás haciendo un blog y tú quieres que la fecha de tus artículos de blog aparezcan en cierto formato humano. Por ejemplo, que diga el día, coma, el día de la semana, coma, el día del mes, el mes y el año, ¿no? Algo así como, por ejemplo, miércoles, coma, 31 de marzo del 2021, por ejemplo. Tú sabes que las fechas en bases de datos, en programación se guardan, pues, por ejemplo, 2021-03-31. Entonces, un helper podría ser una función que justamente dado tú una fecha en formato, digamos, de base de datos, la transforme y la muestre en la UI con ese formato de redacción humana. Entonces, eso sería un helper, ¿no? Una funcionalidad, pero la diferencia con un componente es que quizá no tiene una visualización en la UI de tu aplicación. Entonces, dentro de la carpeta source, ¿sí? Me voy a crear una carpeta que se llame helpers. Ve también cómo ya con esta tanda de ejercicios puedes ir darte cuenta de cuál es la estructura con la que personalmente trabajo. Muchos de ustedes me han preguntado, oye, ¿cuál es esa estructura que tú utilizas en tus proyectos? La verdad es que hay diferentes. Digamos que no hay una estructura correcta o incorrecta. Yo creo que esto se va dando justamente a lo largo de la experiencia, conforme vayas trabajando en diferentes proyectos y también conforme te relaciones con diferentes equipos de trabajo. No es lo mismo trabajar por tu cuenta independiente como freelance que introducirte a algunos equipos de desarrollo que incluso ya manejan una cierta estructura a la hora de acomodar las carpetas, los nombres de los archivos, pero te puedes ir dando una idea. Yo realmente voy creando carpetas en base a la funcionalidad, así como en el video anterior creé esta de API, ¿no? Que tiene que ver con esta API falsa que hicimos con JSON Server, nuestra carpeta de components, ¿no? Esta carpeta de helpers sería, digamos que un nuevo concepto dentro de mi estructura de proyecto. Ahora, así como tenemos los hooks, ¿no? Y ya saben que los hooks en React deben de empezar con la palabra use, ¿no? Porque así React reconoce que es un hook personalizado. Digamos que le copié, desde que existen los hooks, yo le copié ese nombre
para crear mis helpers. Y así como React te pide que empiecen con el verbo use, pues yo creo mis componentes mis helpers empezando con el verbo help. Entonces, como vamos a hacer una pequeña librería que resuelva peticiones HTTP basándonos en la arquitectura REST, entonces al componente yo le voy a llamar help HTTP. Help http.js. ¿Sí? Ahí está mi helper. Perfecto. Aquí vamos a crear... ahora, ¿por qué? Muchos estarán preguntando, oye, ¿por qué no lo hiciste hook? ¿Por qué es un helper y no un hook? Los hooks personalizados, para que un código sea hook personalizado, significa que internamente dentro de la programación de ese hook vas a utilizar hooks de React, es decir, useState, useEffect, useRef, useCallback, useMemo, useReducer, etcétera, todos los hooks que tiene React. Pero realmente, si tú no vas a utilizar ninguno de los hooks de React, pues de hecho React te va a decir, eso no es un hook. No es un hook personalizado porque no estás usando de los hooks que trae la librería. Por eso es también que esta pequeña mini librería va a ser pues un helper. Ahora, cuando terminemos de escribir el código de este help HTTP, se van a dar cuenta que este helper, ¿sí?, no tiene nada de código React. Eso significa que este helper que vamos a trabajar dentro de esta aplicación de React está escrito 100% en Vanilla.js. Eso significa que si te gusta este helper para hacer peticiones Ajax, te lo puedes llevar a cualquier proyecto, un proyecto que estés trabajando con Vanilla.js, un proyecto que estés trabajando con React, un proyecto que estés trabajando con Vue, un proyecto que estés trabajando con Svelte, con Angular, etcétera, ¿sí? Entonces, pues vamos a comenzar ya a desarrollar este helper. Este helper lo voy a exportar de manera... vean que por eso tampoco es que he utilizado los atajos de los shortcuts que nos da el plugin que le tenemos instalado a Visual Studio Code para crear los componentes de React, porque esto pues realmente es programación pura y dura JavaScript. Entonces vamos a llamarle help HTTP. Y esto va a ser una función expresada. Como quiero recuerden que no lo estoy exportando de manera por defecto, porque recuerda que cuando tú exportas algo de manera por defecto, en el archivo donde lo importas le puedes poner el nombre que quieras. En este caso yo sí quiero que se llame así, ¿sí?, para mantener, digamos, como el equilibrio de mi pequeña librería. Ahora, internamente, la programación de este helper la voy a trabajar de tal manera que va a ser una closure, ¿sí? Dentro voy a tener los métodos que vamos a trabajar, unos van a ser privados, otros van a ser públicos, ¿sí? Entonces vamos a tener un método que justamente va a ser mi petición fetch, y a esta petición fetch le voy a llamar custom fetch, así como mi fetch personalizable, y esta custom fetch ahorita va a recibir ciertos datos, ¿sí? Ahora, adicionalmente, de hecho, este es el método que internamente dentro de este helper va a ser privado, o sea, no lo voy a exportar, no lo voy a exponer hacia los archivos donde se esté importando esta librería. Ahora, recuerda que vamos a simular, más bien, vamos a hacer el CRUD bajo la arquitectura REST. Eso significa que necesito el verbo get, el verbo post, el verbo put y el verbo delete de pues la arquitectura REST, ¿no?, que está basada en el protocolo HTTP. Entonces, fíjate, este va a ser mi primer método, el método get, para poder obtener los datos. Luego, necesitamos otra función para las peticiones post. Necesitamos otra función para las peticiones por put. Y finalmente, necesitamos otra petición para las peticiones delete. Y para mantener como más conciso, vamos a dejarlo en del, ¿sí? Ahora, fíjense, por eso les digo que es bajo el patrón de una closure, porque lo que va a retornar este help HTTP, este helper, es un objeto justamente con los métodos de nuestros verbos, ¿no? Get, post, put y en este caso del.
Ahora, recuerden, gracias a los shortcuts que tenemos desde ECMAScript 6, como el valor y la propiedad se llaman del mismo nombre, pues yo simplemente lo puedo exportar de esta manera muy fácil, ¿sí? Y listo, ahí está la estructura básica de nuestra función help HTTP. Ahora sí, vamos a comenzar a desarrollar la lógica. Este custom fetch, de hecho, este custom fetch internamente lo van a ejecutar los 4 métodos de la arquitectura REST. Entonces, primero vamos a empezar programando justamente este custom fetch. ¿Qué necesitaría una petición fetch? Pues el endpoint, ¿no? Al que hace referencia, o sea, la ruta. El endpoint. ¿Por qué me está eliminando? Endpoint. Ahí está. Me estaba eliminando el paréntesis. Necesitamos el endpoint y la serie de opciones que pueda recibir esa petición fetch. Recuerden que si se van a la documentación de fetch recibe un objeto de opciones donde ahí le establecemos el método, las cabeceras y algunas otras cosas que vamos a ver en este video. Entonces, ahí está. Internamente, esta petición fetch, antes de empezar a trabajarla, fíjense que acá me voy a crear una constante que se va a llamar default headers. Generalmente, todas las peticiones que hacemos, por ejemplo, con librerías como Axios, pues toda la data nos las devuelve en formato JSON, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, para no estar especificando que la data va a estar en formato JSON, aquí yo podría definirle ya una variable que se llame default header, o sea, como cabeceras por defecto. Y aquí quizá mandarle la cabecera que diga, estas peticiones aceptan application/JSON. Si ustedes consideran quizá alguna cabecera adicional, pues aquí se la pueden ir agregando, ¿sí? Yo nada más voy a dejar esta. Ahora, muy importante, hay un objeto que se llama abort controller y lo pueden buscar en Mozilla Developer Network. De hecho, los invito a que después de haber visto esta clase, vayan a ver ese objeto abort controller. Cuando nosotros hacemos peticiones fetch, puede ser que el servidor al que nosotros hayamos ido a hacer la petición fetch esté caído por alguna razón, ¿sí? Y pues la petición fetch puede pasar horas y horas, estarse ahí ciclando, ¿no? Y en la UI estar viendo el loader infinitamente, pues porque no recibe una respuesta del servidor. Entonces, este objeto abort controller nos sirve para cuando la petición fetch detecta que no hay una respuesta del servidor, inmediatamente, digamos que de nuestra parte, al especificar esto en la petición fetch, podemos abortar en cualquier momento la petición. Entonces, fíjense que también vamos a manejar esto. Si ustedes revisan la documentación de Mozilla Developer Network, nos invitan a que creemos una constante que se llame controller y que le agreguemos el objeto abort controller. Les digo, esto es vanilla JavaScript puro y duro. Por eso este helper lo van a poder encontrar, lo van a poder utilizar en cualquier librería framework o en Vanilla.js purito. Lo único que hay que hacer es agregarle a este objeto de opciones, ¿sí? Recuerden que nuestro custom fetch está recibiendo opciones, ¿sí? Entonces, dentro de ese objeto de opciones, para nosotros agregar este abort controller, simplemente aquí podríamos decirle, ok, de las opciones que me está pasando, del objeto que me está pasando el usuario, de las opciones de la petición fetch, yo voy a agregar una petición que se llame signal. Esta señal, ¿sí?, lo que va a hacer es justamente agregar el objeto controller y agregar una propiedad que tiene este abort controller que se llama punto signal, ¿sí? Entonces, ya con esto, nosotros tenemos justamente la opción de ya poner digamos que un manejador de errores para cuando el endpoint que consultamos no nos responde, pues podamos cancelar la petición. Ahora, esta petición la podríamos cancelar ya sea por un evento generado por el usuario o, en este caso, como lo voy a hacer con este pequeño auxiliar de peticiones fetch,
voy a dejar pasar cierto tiempo y si el servidor no responde, o sea, con un set timeout voy a abortar la petición. Y ahorita van a ver cuando implemente eso. Ahora, por ejemplo, ¿qué otras opciones necesitamos en una petición fetch? Por ejemplo, el método, ¿no? Entonces, fíjense, acá le voy a decir, ok, si el usuario en ese objeto de opciones que está pasando acá a la custom fetch trae método, entonces pues deja el método, ¿no? Entonces vamos a decirle options.method es igual a options.method. Pero ojo, recuerden que por ejemplo en una petición get no solemos especificar el método get porque es el método por defecto de las peticiones asíncronas en fetch. Entonces aquí podríamos decirle, ok, si no viene este option method, entonces voy a utilizar mi operador cortocircuito de LOR. Decirle, pues si el usuario no te especificó ningún método, por default es get. Lo mismo vamos a hacer con las cabeceras. Por ejemplo, imagínense que vamos a hacer una petición hacia una API donde nos piden, por ejemplo, si recuerdan, y haciendo un poquito de comercial, en los ejercicios que hicimos de Ajax y APIs, recuerden que por ahí hicimos una serie de videos donde veíamos la API de pagos Stripe. Stripe, por ejemplo, una de las cabeceras que nos pedía era mandar, ¿sí?, un código de un objeto de autenticación, porque pues esta es una API que necesitas tener usuario, necesitas estar autenticado para poder hacer peticiones. Entonces, por ejemplo, si nosotros estuviéramos haciendo una solicitud hacia la API de pagos de Stripe, entonces yo necesitaría establecer esos datos de seguridad en las cabeceras. Pero recuerda que acá yo también inicialmente he declarado una serie de opciones que aquí tú las puedes aumentar o disminuir en base a lo que necesites de cabeceras. Entonces, fíjense, vamos a hacer algo muy similar al atributo method de nuestras opciones. Le voy a decir, ok, si el usuario especificó algunas cabeceras que deba de tener esta petición, entonces, pues, fíjense, aquí lo voy a resolver como si fuera un operador ternario, porque le voy a decir, oye, si la propiedad headers de las opciones viene, entonces vas a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una mezcla, fíjense, voy a utilizar el spread operator para hacer una mezcla entre las cabeceras que me trae el usuario con estas cabeceras que yo declaré aquí inicialmente por defecto, ¿no? Entonces, y con esto yo estaría creando un nuevo objeto que mezcla las cabeceras por defecto que yo estoy programando aquí en mi helper auxiliar más las opciones que el usuario me traiga. Entonces, ese sería el caso positivo, cuando el usuario me indique cabeceras. Cuando no me indique cabeceras, pues simplemente pues vamos a especificar las default header, ¿no? Ahora, cuando sí me especifique cabeceras, entonces por eso aquí estoy creando un objeto, porque aquí voy a crear un objeto que mezcle las opciones que tienen las default headers, coma, más spread operator, las opciones que el usuario traiga en su propio parámetro de headers, ¿sí? Y entonces vean cómo, pues con un operador ternario y con ayuda del spread operator, ya mezclo las opciones por defecto de las opciones que posiblemente el usuario traiga, ¿sí? Ahora, otra de las cosas, cuando son peticiones que van a mandar datos, recuerden que hay una propiedad que se llama body en las peticiones fetch, ¿no? Entonces, si estamos diciendo que este help HTTP va a aceptar el formato por defecto application JSON, pues el body lo tendríamos que parsear. O sea, seguramente el body nos los van a mandar en objeto, pero hay que parsearlo al revés. Hay que ese objeto convertirlo a cadena con el método JSON Stringify para que se vaya como cadena de texto hacia el backend que procese al que esté enviando los datos nuestra petición asíncrona. Entonces, fíjense, aquí le voy a decir options body va a ser igual a JSON.stringify, ¿sí? Le vamos a hacer un JSON.stringify a el body, ¿sí? Pero, por ejemplo, si estamos hablando de que el usuario hace una petición GET, en una petición GET no mandas datos,
¿sí? O sea, simplemente recibes datos. Entonces puede ser que este options.body no esté definido dentro de las opciones que nos haya mandado el usuario cuando quiera hacer su petición por GET. Entonces, de nueva cuenta voy a utilizar el operador de cortocircuito del OR, como lo utilicé acá en los métodos, en el option.method, porque le voy a decir, cuando sí exista options.body, pues lo conviertes lo haces cadena con JSON Stringify, y cuando no, simplemente que la opción options.body sea falsa. Ahora, muy importante, si tú no puedes mandar, independientemente del verbo al que estés haciendo la petición HTTP, tú no puedes mandar la opción del body falsa. Pero ¿por qué aquí lo estoy diciendo? Si no viene body, igualalo a falso. ¿Por qué? Porque justamente aquí voy a hacer una pequeña validación que va a decir, oye, si options.body, vean que estoy negando el body. O sea, si el valor de options.body es falso, entonces están de acuerdo que yo puedo, el método delete de los objetos me permite eliminar una propiedad de un objeto en JavaScript. Entonces, fíjense. Y recuerden, aquí no estoy poniendo llaves porque como solamente se va a ejecutar la siguiente línea de código en el if, ¿sí? Pues lo puedes simplificar de esta manera e incluso quedar en la misma línea de código y nuestro código se ve un poco más elegante y organizado. Ahora, ¿por qué hago esto? Bueno, justamente, intencionalmente en la línea 15 si el body no existe, lo estoy igualando a falso para que en la línea 16, cuando detecte que el body tiene un valor de falso, lo elimine. ¿Por qué hago esto? Porque les repito, si ustedes van a hacer una petición GET, no necesitan mandar un body. Muy rara vez van a necesitar mandar un body. Pero ojo, no podemos mandar dentro del objeto de opciones de la petición fetch, nosotros no podemos mandar un body vacío o falso. Entonces, pues por eso, si no existe el body, aquí intencionalmente lo estoy eliminando para que pues no me marque ningún mensaje de error, ¿sí? Y listo, con esto ya tendríamos como las opciones, ¿sí? Trabajadas. Y fíjense que acá voy a poner un console.log para que en la siguiente sesión donde ya empecemos a hacer estas pruebas de las peticiones, pues ustedes se den cuenta justamente cómo gracias a esta estructura, ¿no? Cómo se comportan las diferentes propiedades de este objeto option de nuestras diferentes peticiones fetch que vamos a hacer para este CRUD API. Entonces aquí vamos a dejar un console.log para que veamos en la consola cómo se comportan las opciones. Y muy importante, para que se active en el caso de que, de nueva cuenta, imagínense que el servidor al que estoy haciendo la petición está caído. Para que no se quede ahí ciclada la petición fetch, lo que voy a hacer es establecer un setTimeout que cuando transcurra un segundo, aquí incluso dependiendo de cómo ustedes vean la comunicación que está con una API, podrían aumentar o disminuir la duración, ¿sí? Pero yo le voy a decir, oye, si en un segundo la API no me responde, entonces, recuerden, controller es nuestro objeto abort controller que nos permite abortar, digamos, manualmente una petición fetch. Entonces, si después de un segundo no recibo respuesta del servidor, entonces ejecuto el método abort, ¿sí? Este controller abort, por ejemplo, también imagínense que yo en la UI pongo un botoncito de cancelar petición, ¿no? Si yo a ese a ese botón le pongo un controller abort, también se abortaría. Pero acá, como simplemente estamos haciendo la petición, yo simplemente, de hecho creo que un segundo sería poquito. Aquí sería cuestión de ver. Pero bueno, vamos a decirle que si después de 3 segundos no tenemos una respuesta del servidor, entonces que lo aborte. Y con esto, pues, se generaría la opción del catch, ¿no?
de la petición fetch. Y listo. Ahora, vean que hasta el momento lo único que hemos hecho es definir las opciones que recibe nuestra petición fetch, pero todavía no he ejecutado la petición fetch, ¿sí? Pero es lo siguiente que vamos a hacer. Esta función va a retornar justamente la ejecución de una petición fetch. La URL va a ser la que está definida en nuestra variable endpoint. Las opciones van a ser las opciones que el usuario me pase, más todas estas opciones que yo le estoy agregando acá, pues para que trabaje de una forma más eficiente. Y acá simplemente vamos a ejecutar nuestro método then y nuestro método catch. O sea, este custom fetch está retornando una promesa. En el caso del then, vamos a hacer que aquí está la respuesta, y si hubiera un error, el error simplemente lo va a arrojar y se lo va a pasar pues al método que haya invocado el error. Pero en la respuesta sí vamos a hacer de hecho, la validación que les enseño a hacer desde el curso de JavaScript, ¿no? Entonces aquí le voy a decir, si la respuesta OK viene correcta, entonces... pero no, perdón. Vamos a utilizar el return implícito de la petición, return implícito de la arrow function. Entonces vamos a decirle, oye, si la propiedad OK de la respuesta viene, entonces la respuesta la parseas a JSON. Caso contrario, entonces rechazas la promesa, promise.reject, ¿sí? Y aquí vamos a configurar nuestro objeto de error, que para que se vea más limpia el rechazo de la promesa, ¿sí? Aquí vamos a crear una variable que se llame error, y es más, vamos a llamarle fetch, de error de fetch, y entonces aquí vamos a abrir un objeto donde yo le voy a pasar una propiedad en true, significa que hubo un error, ¿no? Y luego voy a pasarle una status, que recuerden que el status es el código de la petición del servidor, el número de respuesta que me está dando, por ejemplo un 500, un 400, ¿sí? Entonces eso lo tomaría de res.status, pero no, ¿saben qué? No puedo tener esta variable aquí afuera porque aquí me va a decir que res no existe, ¿no? Porque res está acá dentro de la fetch. Entonces, digamos, lo voy a ejecutar aquí, pero ahorita lo vamos a reemplazar en esta llave y después se va a acomodar el código. Ya saben que Prettier hace el acomodo. Pero bueno, sería el status lo tomo de la respuesta, entonces sería res.status. Recuerden que hay algunas APIs que no nos pasan status, entonces aquí voy a utilizar otra vez un operador de cortocircuito y yo le voy a pasar un código de error 00. Ya sé que si viene un código de error 00 significa que la API no me trajo ningún status de error, ¿no? Y también vamos a utilizar la propiedad status text, que es otra propiedad de las peticiones Ajax, status text. ¿De dónde la voy a tomar originalmente? Pues la voy a tomar de res.status text, pero de igual manera no todas las APIs vienen como bien diseñadas. Puede ser que no me mande nada, entonces aquí yo le digo, si res.status text no existe, entonces ocurrió un error. Y yo ya sé que ese es el mensaje que le he puesto a mi error personalizado, ¿sí? Entonces, recuerden, esto es un objeto que es el objeto que va a rechazar la promesa en caso de que la respuesta no sea exitosa. Entonces, aquí lo dejo. Y miren cómo aquí ya Prettier me organizó el código. Finalmente, todas estas líneas para esta arrow function es una sola línea, ¿sí? Recuerden que aquí estoy utilizando el operador ternario. Vean que no hay llaves porque aprovechamos el retorno implícito de la arrow function. Entonces, si esto es verdadero, lo convierte a JSON la respuesta, y si no, rechaza la promesa y aparte me genera este objeto de error que yo voy a mandar a la respuesta. Y listo. Ahí tenemos el custom fetch, ¿no?, que he creado para este helper.
Y luego, pues viene ya nada más utilizar este custom fetch en estos métodos. Y va a ser lo más sencillo. De hecho, vean que no me voy a demorar mucho en hacer esto. El método get va a recibir una URL, ¿sí? Y puede ser que reciba opciones, ¿no? Si el usuario no me manda opciones para que esto no marque error, vamos a aprovechar aquí la definición de parámetros por defecto. Si el objeto no me pasa opciones, entonces voy a decirle que option va a ser un objeto vacío. ¿Y qué es lo que ejecutaría el método get? El método get lo que ejecutaría, vean que he quitado las llaves porque de nueva cuenta voy a utilizar el return implícito de la arrow function, pues el método get ejecutaría pues justamente la función que hemos hecho arriba, custom fetch, y pues le pasaría la URL, coma, y el objeto de opciones. Si el usuario no me manda opciones, recuerden, aquí he configurado que el valor por defecto de option sea un objeto vacío. En el caso de post, para post, pues, ¿qué necesitamos? Una URL y opciones. Pero aquí no puedo utilizar el retorno implícito porque, fíjense, aquí, como es un método post, aquí yo al objeto options, que de igual manera acá le voy a decir, si el usuario no me manda opciones, el valor por defecto es un objeto. Al ser ya por defecto un objeto, aquí yo le puedo decir, ok, como es una petición post, le voy a agregar al objeto options que la propiedad method sea igual a post. ¿Sí? Y entonces ahora sí, hago un return de custom fetch. ¿Y qué necesita custom fetch? Pues la URL, coma, y las opciones. Listo. Ahora, si el usuario me hiciera una petición por put, pues miren que el verbo put, de hecho el verbo put y el verbo delete es el mismo código que tengo en post, pero la diferencia es que acá defino el verbo HTTP correspondiente, ¿no? Entonces miren, de hecho voy a copiar, voy a reemplazar aquí, en lugar de que sea post, vamos a ponerle put. Necesita la URL, las opciones. Si el usuario no manda opciones, la única opción que tengo que establecer es el verbo HTTP que va a ejecutar. Y de igual manera, retorna la ejecución de custom fetch. Y del haría exactamente lo mismo. El método del recibe la URL, una serie de opciones. Acá el método HTTP que trabajaríamos sería delete. Y retornaría la ejecución de custom fetch con la URL y el paso de parámetros. Y finalmente, con esto hemos terminado nuestro helper. Por eso les digo que es un mini Axios, pero automatizando pues una petición fetch e incluso agregándole ciertas opciones importantes como esta del objeto abort controller, que es un objeto que permite cancelar manualmente cualquier petición que se haya quedado ciclada por algún error de la API a la que están consultando, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, pues aquí están, ¿no? Los cuatro métodos del verbo de la arquitectura REST, del verbo HTTP. De hecho, si ustedes, por ejemplo, por ahí hay más verbos, ¿no? Como patch, como header. Si ustedes quisieran una funcionalidad para cada uno de esos métodos, pues aquí simplemente las van agregando. Vean que está en formato de closure. Esta closure retorna pues justamente esos métodos get, post, put, del, de delete. Y realmente todos internamente utilizan este custom fetch que primero configuro acá algunas opciones, ¿sí? Y luego retorna pues una petición fetch común y corriente. Pero van a ver que todo lo que hicimos ahorita nos va a agilizar mucho en el siguiente video donde ya pongamos en práctica este helper, ¿sí? Van a ver que nos va a acelerar mucho el tiempo de desarrollo. Sí, yo sé que quizá me llevé como una media hora desarrollando este helper y explicándoles paso a paso lo que hace, pero van a ver que es como si fuera un mini Axios hecho artesanalmente, porque pues cubro las 4 peticiones HTTPs en formato JSON,
¿sí? Y van a ver lo rápido que va a ser desarrollar. De hecho, quiero decirles, como les comenté al inicio del video, si se dan cuenta, aunque es un curso de React, este helper está hecho con código Vanilla.js, es decir, con JavaScript puro. Entonces, este helper lo podrían utilizar para hacer peticiones Ajax en los proyectos que estén trabajando, que sean de Vanilla, que sean de Svelte, que sean de Polymer, de Angular, de Vue, de React, lo pueden utilizar. Y para que ustedes lo reutilicen, déjenme decirles que mientras estoy grabando este video, se me ocurrió la idea de compartirles este código de manera independiente a los códigos que tenemos en el repositorio del curso de React.js. Entonces, les tengo una sorpresa. En la descripción de este video, que es donde hemos hecho nuestro helper HTTP, van a encontrar el enlace hacia un GIST. Recuerden que los GIST de GitHub son URLs donde tú puedes copiar un código que copias y pegas y lo puedes reutilizar. Entonces, en la descripción de este video van a encontrar el GIST donde está el código fuente de este helper HTTP. Por si lo quieren utilizar en sus proyectos, son libres de utilizarlos e incluso modificarlos. Por esta sesión sería todo. En el siguiente video vamos a poner a prueba justamente el código de nuestro helper para las peticiones Ajax. Por favor, si crees que el contenido de mi canal aporta valor y te gusta, te invito a que lo compartas para que lleguemos a más gente. Comenta y dale like a los videos porque eso ayuda mucho a su posicionamiento. Y no olvides suscribirte al canal y activar todas las notificaciones de la campana para que no te pierdas alerta de nuevo contenido. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en el siguiente video. Sean felices. Hasta siempre. Bye.